2025 ha sido un año cargado de sorpresas, de música, de nuevos discos y sí, en este vídeo te voy a enseñar mis 10 discos favoritos del 2025. Hola a todos, soy Diego de Disco Millennial y sí, en este disco pues vamos a enseñar ese top 10, que también os diré que es un top 10 un poco especial porque no es que haya un ranking que esté escrito a fuego, así que bueno, son 10 puestos, pero podrían fluctuar algún puesto con otro, también os digo la verdad. Pero bueno, el top 3 es el top 3, también os lo digo, que son mis favoritos. Yo creo que se van a quedar ya para siempre, para dentro de mucho tiempo, la verdad. Son discos que me han marcado mucho y por eso están en el top 3, pero antes de esto empezamos por el top 10 con este disco. Vamos con el número 10 con Cut Road del grupo Shame. Es un disco de post-punk de esta banda británica que tiene mucha mala leche, tiene mucha ironía y que es un disco muy rápido, muy ágil, muy divertido. Hay gente que dice que no ha sido como los anteriores o que no ha estado a la altura, pero para mí sí ha estado a la altura. Quizás han evolucionado dentro de ese post-punk y se ha fusionado con otro tipo de cosas, ¿no? Que va más allá. Quizás es un poco más accesible que anteriores discos, pero eso no está nada mal, para mí me parece algo positivo. Y bueno, pues han querido evolucionar y aquí está este disco. Es un disco, como digo, muy divertido, con mucha mala hostia, letras muy irónicas. Y os voy a enseñar, bueno, este insert, que es como maravilloso, no me diréis, estas imágenes súper extrañas. Y el disco, la gracia que tiene es que es amarillo, ¿vale? Os voy enseñando discos que sean un poco diferentes y no son negros, pues os enseñaré los colorines y estas cosas. Y bueno, este es disco que está bastante bien, como digo. Es su cuarto disco y tiene influencias como The Wire, The Gang of Four, The Fall o Killing Joke. Como digo, es un álbum bastante digerible, pero que no decepciona tampoco a los fans antiguos como a los nuevos. En el número 9 tenemos el último disco de Ethel Cain, que se titula Will Always Tucker, I'll Always Love You, y es un disco que no decepciona, un disco fantasmal, deprimente, y que habla sobre un primer amor, sobre el flechazo, sobre la decepción, sobre las esperanzas rotas. Es una mezcla de ambient con pop oscuro, tirando casi a gótico, y que tiene bastante folk. Con este disco Ethel Cain cierra esa trilogía de juventud, de adolescencia, de amor, religión y traumas. Y lo que tengo claro es que con este disco no busca ningún hit, sino busca cerrar heridas y de alguna forma mantener ese sonido al que hasta ahora estábamos acostumbrados. En el número 8 nos encontramos con Sharon Van Etten and the Attachment Theory, y es una sorpresa para mí porque me lo recomendó un seguidor y bueno, me dijo, ¿te gusta Ethel Cain? Investiga con este artista, y he investigado y creo que me ha explotado la cabeza. Mira, también es Grateful, está bastante currado el diseño, y sí os voy a enseñar el disco mientras os voy contando un poco de qué va esta historia, ¿no? No es otra cosa que un rock alternativo con una atmósfera bastante elegante y que tiene vibes de los 80 o algo así, lo he interpretado yo, ¿no? Me recuerda un sonido como antiguo, pero a la vez novedoso. Mirad, este disco está bastante chulo, así como marmolado. El disco gira en torno a temas universales como son el amor, la maternidad, la muerte. Y esta artista hacía principalmente punk y ha vuelto, o le ha dado una vuelta más bien a su carrera, aliándose con esta banda, este grupo que ella ha formado, volviéndose un poquito más oscuro y llegando a acercarse al post-punk. En el número 7 nos encontramos con The Hives, Forever, The Hives, un disco de garage punk bastante divertido, muy entretenido, que no inventa nada, que asienta un poco lo que es la banda, repite quizás fórmula con el anterior disco, con los últimos discos, no inventan nada, como digo, pero es un disco bastante efectista, un disco muy divertido. Y el disco que tiene es de color dorado, así, mirad qué chulo. Y bueno, como digo, es un disco entretenido, no esperéis gran cosa, pero si os gusta el rollo garage punk y este tipo de cosas, muy canalla, muy divertido, la puesta en escena es brutal y bueno, es un acierto seguro.
número 6 tenemos Depresión Sonora con Los perros no entienden internet. Y me parece un disco brutal que sigue en la línea de anteriores discos con este rollo de post-punk bastante depresivo que no gusta tanto. Y mirad, Los perros no entienden internet, lo he dicho bien, ¿vale? Y yo no entiendo de sentimientos, dice él. Nos presenta este disco que es Gatefold, que está bastante currado el diseño, os diré. Tiene un libreto con un montón de fotos. Y no es otra cosa que un post-punk moderno con electrónica sucia y letras generacionales. En este disco se ve una evolución de Marcos Crespo, que es el artista que está detrás de este proyecto, que se abre del post-punk a algo quizás un poquito más pop alternativo, una especie de synth pop, a veces spoken words en alguna canción, que me recuerda a otro tipo de artistas que hablaremos más adelante. Y creo que con este disco ha sentado las bases de lo que va a ser o hacia dónde va a ir. Quiero creer que ha encontrado ya su camino, que se ha sabido diferenciar y me gusta bastante este camino que está tomando Depresión Sonora. Tengo químico, ruido mental, mi amor. Ahora todos nos están mirando. Nunca nadie había perdido tanto. Y aún así no siento rencor. Vamos con el top 5 con Deftones, con su disco Private Music. Mirad qué portada tan curiosa, preciosísima, me encanta, me parece súper llamativa. Y con este disco encontramos que esta banda que fue abanderada en los 2000 del nu metal, pues se ha alejado definitivamente de esa etiqueta y de ese tipo de música. Nos ofrece un metal quizás más atmosférico, un poquito más experimental, lo que algunos han denominado como Dream Metal. Bueno, no sé yo, estas etiquetas si estarán bien o no, pero sí que es verdad que es un disco bastante equilibrado en ese sentido porque tiene algunos temas muy metaleros, muy rockeros y otros quizás más atmosféricos y más cercanos al dream pop. Y sí que podemos comprobar que hay un equilibrio musical y emocional perfecto entre Chino Moreno y Stephen Carpenter. Es un disco ambicioso, es un disco elegante, es un disco emocional y que me gusta hacia estos nuevos derroteros donde va la banda, así que seguiremos la pista muy de cerca, seguiremos a Deftones. En el número 4 nos encontramos a Chameleons, que han regresado después de 25 años con un disco nuevo llamado Arctic Moon. Pues como digo, es un nuevo regreso, un nuevo lanzamiento de esta banda británica de post-punk que marcó a toda una generación y que ha llegado con bastante fuerza y yo creo que no se nota el tiempo, ¿no? Ya lo dijo Mauricio de Lado B. Y si comparamos el anterior disco publicado con este nuevo, que han pasado, como digo, un montón de años, tampoco se ve que haya pasado tanto tiempo. Sí que es verdad que hay una pequeña evolución de la banda. Quizás son menos viscerales, menos agresivos, con la boca menos abierta, no sé cómo explicarlo, pero sí que mantiene la esencia del grupo y creo que han hecho un buen trabajo. Es un disco en el que no intentan rehacer las atmósferas de los 80, atmósferas oscuras, más existencialistas, sino que es un disco más luminoso que aporta nuevos tintes, nuevos matices a lo que es el post-punk de hoy en día. La voz de Burgess destaca más que nunca, es cálida, poética, no tan oscura ni tan apagada o que se mezclaba tanto con los instrumentos como en anteriores álbumes, sino que destaca un poquito más y se ve una evolución de esa voz y de ese artista. Y es que Chameleons no intenta inventar nada ni reinventar nada, simplemente quiere evolucionar y evoluciona con el post-punk de la actualidad y creo que no se han quedado atrás y eso es un gran acierto. Y vamos ya con el top 3 de los mejores discos o discos favoritos del 2025, así que atentos que se vienen curvas. Y el número 3 tenemos a Zahara con Lento Ternura, un disco experimental que sigue haciendo de las suyas, como hizo en anteriores discos, como el disco de Puta y Reputa. Pues bueno, aquí, bueno, continúa con este disco que mirad qué portada tan llamativa, no me digáis que no. Así es el disco de llamativo. Continúa con una mezcla de pop con electrónica y con unas letras bastante introspectivas y también muy personales.
después de lo que supuso el disco de Puta, que fue una revolución dentro de su carrera, Zara no pretende hacer nada nuevo, simplemente continuar en esta línea con esas letras tan comprometidas, experimentando un poquito más con la electrónica y volviendo incluso a raíces anteriores de discos quizás más poperos o más tranquilitos. Podemos encontrar temas muy bailables, temas muy agitados de discoteca y otros, como digo, más pop, más tranquilos, de guitarra y música a capela prácticamente. Yo creo que tiene temazos que van a perseguirla durante muchos años. Perseguirla suena un poco mal, pero ya me entendéis, como que va a revivir, y grandes hits que va... Bueno, no sé si hits o no, pero temas que le van a marcar de alguna forma, como por ejemplo La Violencia. Yo solo quería escribir una canción de amor, o por ejemplo Soy de un pueblo pequeño, que es una canción con la que cierra el disco, que creo que lo hace de una forma magistral. Y os enseño el disco, que la verdad es muy chulo, rosa fucsia con brilli brilli, ¿vale? Es muy petardo, no puede ser más petardo, pero me encanta. Me encanta este tipo de chorradas. Está llamativo y es como transparente un poquito, ¿no? Sin duda un discazo que no va a pasar desapercibido para la carrera de Zara y para los que seáis amantes del pop más electrónico. Aquí los animales no paran de parearse, el color del decorado tiene más brillo que antes, la fuerza de los vientos amenaza con llevarme. Y en el número 2 nos encontramos con Libanon Hanover, con Asylum Lullabies, un discazo de dark wave frío, metafórico, que es marca de la casa de este dúo. Letras melancólicas, atmósferas góticas y una producción muchísimo más cuidada que en anteriores discos. Han pasado 5 años desde el Sci-Fi Sky, que es su anterior disco, y se puede ver una evolución bastante brutal de este grupo. A destacar, un disco muy atmosférico, bastante oscuro, más oscuro que nunca, yo creo. Mantiene ese dark wave dentro de la profundidad, de la oscuridad, de lo denso, de lo atmosférico, que suena como la banda sonora de una clínica psiquiátrica abandonada, que suena con un ambiente frío, cáustico y emocionalmente devastador. Podemos destacar temazos como por ejemplo como Pagan Ways en la cara A, que es uno de mis favoritos, Torture Rack, que es una especie como de homenaje o de ecos a Cocteau Twins, para hablar de un amor que duele. Y como tema de cierre me quedo con Parrots, que es el último tema del disco y que es como un homenaje también a Coil. Sin duda es el disco más oscuro de este dueto, de Libanon Hanover, y pues bueno, ha venido para quedarse, que es un disco totalmente oscuro y desgarrador. Y vamos al número 1, pasando de la oscuridad a la luz, o algo así, con Let All That We Imagine Be the Light de Garbage. ¿Cómo brilla esto? ¡Qué maravilla! Voy a quitarle esto, ¿vale? Que si no, no se ve nada en cámara. Bueno, el diseño es una pasada, me encanta este tipo de fundas con letras, pero para grabar mal. Y aquí tenemos a Shirley Manson y a la banda, que vienen con un disco más competente, uno de los más competentes de las últimas décadas dentro de la banda. Bueno, aquí nos encuentra este disco con ese pulpo, Gatefall, el diseño bastante cuidado, hay que decir. Os enseño el disco porque está muy chulo, es un disco neón. Y aparte del diseño, yo creo que han venido con letras muy frescas, muy reivindicativas y con bastante mala leche. Tras varios años bastante caóticos dentro de la banda y de Shirley Manson en este caso, que ha tenido problemas de salud, de caídas, problemas vocales y alguna cirugía, pues viene la banda con este disco bastante competente de una banda de los años 90, una banda de rock alternativo de la que yo fui muy fan en los 2000 y bueno, me alegra mucho encontrarme este disco porque creo que están en plena forma. Es un equilibrio entre pop alternativo, electrónica y rock industrial, unas melodías bastante chulas, bastante equilibradas, en el que encontramos canciones pues un poco más serias en algunos momentos y otras como muy divertidas, ¿no? Sin duda, siempre con humor, con ironía, con letras comprometidas y con mucho que decir. Canciones muy enérgicas como por ejemplo There's No Future in Optimist o China's Fire Horse, o explorando en terrenos más cercanos al dream pop con temas como por ejemplo
How We Meet the Void o Sisyphus. Tiene alguna canción que también habla del edadismo, de los dolores, el tramadol, me duele todo, llegar a vieja, lo que tiene, llegar a viejo y vieja, en lo que tiene. Me encanta esa ironía y ese humor, ¿no?, de la banda. Y hay gente que ha dicho que ha echado en falta guitarras más agresivas o más sonoras. Sí, os digo la verdad, a mí me ha parecido un disco bastante equilibrado. Como digo, tiene un poquito de todo. Letras muy pegadizas, letras bastante cañeras, y yo creo que la banda está muy en forma, y a mí me ha gustado, me ha emocionado, y por eso está en el número 1, no por otra cosa, no porque sea un disco redondo que va a pasar a la historia, que seguramente no, pero a mí me ha parecido un gran regreso, si es que alguna vez se han ido de los sitios, ¿no?, de los escenarios Garbage. Yo creo que no se han ido nunca, pero bueno, para mí ha sido un gran regreso a nivel musical para mí. Han vuelto para mí, para quedarse, y por eso está en el número 1 de este listado de los mejores discos, de los favoritos del 2025. Y hasta aquí este top 10 de los mejores discos de este año pasado, que ya ha pasado el año. Ha sido un año bastante cañero, un año intensito, en el que he conocido nuevos grupos, otros se han quedado ya para siempre o he rescatado del pasado, ¿no? Como por ejemplo Me Vienen Garbage o Depresión Sonora, discos o grupos que ya conocía de antes, como que he vuelto a repetir, he vuelto a pecar, he vuelto a comprar vinilos, porque este canal es de música pero también es de vinilos. Pues sí, he vuelto a comprar vinilos de ellos porque creo que merecen la pena tener esos discos en físico y escucharlos una y otra vez, y que formen parte de mi colección personal. Así que bueno, hasta aquí este top. Contadme vosotros si conocéis alguno de estos discos, si queréis aportar nuevos discos, cuál es tu top 10 de 2025, cuéntame en los comentarios. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.